Sí, fíjate que yo empecé a estudiar piano finalmente, digo, a los 5 años y luego alguna vez una prima ya de adultas o sea, jóvenes ya me la encontré y me dice, pero sí te acuerdas que nos sentabas y nos contabas historias, yo no me acuerdo de eso, dice que les contaba historias y luego hace una semana fui a un círculo de lectura que ya habían leído la novela que se acaba de publicar y llegó una señora mayor y luego me dijo que ella estuvo en una clase de gimnasia que yo fui en la secundaria, que habíamos jovencitas y señoras mayores. Y me dice que yo le dije muy segura, pues yo voy a ser escritora. Le digo, no me acuerdo tampoco de eso, pero como dices tú, es algo que ya tenemos a veces en la infancia. Con lo que vienes a la vida. Exacto. Un honor tener en este espacio a Gaby Riveros, escritora, gran pensante, maestra, con una bola de estudios que la verdad es que es impresionante la carrera que has hecho, Gaby, y es un honor para mí tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Nayo, por recibirme, gracias por la invitación y padrísimo que vamos a compartir este rato con otras personas. Muchas gracias, Gaby. Cuéntame un poquito de quién es Gaby Riveros. Sabemos que eres escritora desde temprana edad, pero ¿cómo empezó todo esto, Gaby, de la literatura, de la escritura? Pues a lo mejor es difícil darte un punto, pero lo que sí es que como tú recordarás, Nayo, tú y yo fuimos niños cuando casi no había televisión, cuando no había aparatos. El Atari se inventó a lo mejor cuando teníamos 10, 15 años. Pero se me hace que yo soy más viejo que tú, Gaby. Bueno, pues se me hace que había un poquito más de televisión contigo. Sí. Entonces, la verdad, nuestras infancias sí tuvieron mucho más estos tiempos como de caminar, de aburrirte, de leer, de meterte abajo de una cama y explorar o encerrarte, o sea, como estos espacios de poder estar como aburrido. De crear tus propias historias. Exacto. Entonces, ahora la verdad es que niños y jóvenes y adultos estamos súper dispersos y siempre tenemos que atender a muchas cosas y eso nos aleja pues como de nosotros mismos. Entonces, yo pienso que el origen de lo mío sí tiene que ver con la primera infancia. Recuerdo, por ejemplo, mi abuelita tocaba el piano, lo tocó o sea, incluso grababa para el radio. Tocaba bellísimo y tenían un piano de cola antiguo que había llegado así como a casa de los bisabuelos. Y ella, cuando yo era niña, tocaba el piano en estas casas que no había ni aire acondicionado. Entonces lo máximo era tirarte en el piso, ¿verdad? Porque era lo más fresco. Claro, claro. Y yo me escondía abajo de la panza enorme de este piano negro. Y entonces me acuerdo ese sonido, cómo retumbaba. Entonces, no sé, pienso que desde chiquita me fui dando cuenta de que había cosas que no tenían nombre, pero que son muy poderosas, como ese sentimiento de la música. Hace rato que me mencionabas de la música. Yo quería aprender piano y me decían, pues es que tienes que aprender a leer, tienes que esperar a tener unos 5 o 6 años. Y sí, cuando estuve en el verano entre segundo de kinder y prepri, me acuerdo que jugando empecé a darme cuenta pues que estas figuritas que son unos signos oscuros colocados de manera horizontal pues daban un mensaje, pero eso fue porque entré a estudiar piano y pues ya vi que el mi y el re y también eran signos oscuros que se colocaban de manera horizontal y evocaban algo que te significa mucho aunque no lo puedes ver ni tocar, ¿no? Entonces fui dándome cuenta que hay cosas que no puedes ver y tocar, pero que son muy auténticas y muy fuertes, ¿no? Que son poderosas. Entonces, pues no sé, yo creo que eso me marcó, leía mucho cuando era niña, hubo una serie fui muy afortunada porque mi mamá se daba cuenta de eso y entonces me decía, bueno, ven al supermercado y tienes derecho a llevarte un libro, ¿no? Y cada semana me llevaba algún libro. Mis profesoras en la primaria pues también se dieron cuenta y estimulaban eso. Fíjate qué importante, Gaby, lo que estás comentando, porque cuando tú eres niño, y hace ratito lo platicábamos, la vida te va poniendo de manera muy natural lo que vas viviendo. ¿Y por qué de manera muy natural? Porque no hay tanta contaminación de toda la sociedad o de todas las costumbres o toda la educación, sino que tú, siendo niño, tienes una mente mucho más libre, con menos paradigmas. Claro. Simplemente al 100% libre y natural. Y vas creando historias. Sí. Yo
me acuerdo mucho que cuando era pequeño yo tenía amigos imaginarios, mundos alrededor de mí, creabas historias y eso es precisamente lo que te va dando la vida de base para que la vayas madurando y en un futuro hagas de esas historias grandes historias. Sí. Fíjate que ya sabes que está súper de moda este libro Sapiens. Y entonces, bueno, dicen, pues, ¿qué es lo que nos define como especie? Y tiene mucho que ver con la imaginación. Este autor dice que apenas hace 10,000 años, o sea, ya estaba poblado los 5 continentes, ya había seres humanos en todo el mundo, y él dice, bueno, aún hace 10,000 años había más de 10 especies. O sea, ahora nada más somos los Homo sapiens, pero se nos haría raro que hubiera otros homínidos, pero pues que no seamos nosotros. ¿Y por qué los demás desaparecieron y por qué nosotros permanecimos? Y tiene mucho que ver, si alguien ya leyó ese libro, con esta capacidad que tenemos de la imaginación. Y gracias a esa imaginación podemos confabularnos con otros y podemos cooperar y crear sociedades. Y él dice, por ejemplo, la ficción más grande que todos compartimos es el dinero, porque tú das un pedazo de papel, que no es más que un pedazo de papel, y alguien te va a dar un carro, o te va a dar 1 kilo de plátanos o lo que tú quieras. Pero ¿qué otra especie va a creer un chango que si le da un pedazo de papel? A lo mejor ellos hacen trueque, sí entienden que si yo te doy un plátano, el otro chango le va a dar otra cosa, pero esa abstracción que tiene que ver con la música, que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con esta capacidad de usar las palabras y escribirlas y luego convertirlas en un arte, pues sí tiene que ver definitivamente con esto de la imaginación. Y estaba pensando en la imaginación, volviendo a la infancia, porque mucho tiene que ver, si tú quieres hacer algo en la vida, con esa capacidad que tengas de imaginarte haciéndolo, de imaginarlo, de verte ahí. Y no es más que una imagen, un deseo, pero finalmente tú puedes ir hacia esa imagen, hacia ese deseo. Primero lo piensas y después lo haces realidad. Sí, es que realmente así funcionamos para todo. Hasta si voy a cocinar, pues estoy pensando cómo van a quedar las enchiladas y luego pues van a hacer unos taquitos y luego sigo mi imaginación. Somos una especie de las palabras escritas, que somos la única especie que las escribe, pero de la imaginación sobre todo. Pero fíjate, Gaby, cuánta gente se imagina cosas que no ejecuta, y yo creo que por ahí empieza la frustración. Claro. O sea, decir, sueñas con ser, mas no lo haces, o sueñas con tener, mas no luchas por tenerlo. Y muchas veces creo que por ahí se quedan las ganas y empieza la frustración, y los seres humanos empiezan a ser pues personas que están frustradas, válgame la redundancia, porque no ejecutan esa sensación o esa imaginación. Sí, fíjate que ese es uno de los temas centrales de la novela que acabo de publicar, que se llama Destierros. Precisamente habla de los destierros como mexicanos, pero también, por eso está esta persona, esta mujer así en la portada, también habla de cómo muchas veces creamos expectativas, puede ser como nación, porque hay un personaje que tiene que ver con la historia de México, pero también están mucho las expectativas personales y cómo a veces o no las cumplimos porque no se puede, o a veces no las cumplimos porque no nos damos permiso de cumplirlas, ¿no? Y eso pues acarrea una frustración o un caer, y luego, bueno, volver a levantarte y decir, oye, sí se puede. Bueno, ya no voy a decir tanto, pero pero sí. Y ahorita volviendo a lo que me decías, yo también fui una niña con los amigos imaginarios. Mi mamá el otro día contó, y a mí me da risa ahora, que dice que una vez yo lloraba y ¿por qué no te das la cucharada? Y yo 4 años fui hija única, y luego ya nació mi hermana, y luego ya nació mi hermano. Y en esos 4 años, pues son los años en que los niños tienen más imaginación. Y me decía, ¿y por qué lloras? Y dice que yo le contesté, es que Gaby Mala no me deja comerme la cucharada. Y mi mamá dijo, no, pues está loca, ¿verdad? Entonces, Gaby Mala era tu otra personalidad. Pero fíjate, yo eso no me acuerdo. Sí me acuerdo de mis amigos imaginarios, que por supuesto nunca los vi, pero me acuerdo sus nombres porque eran los nombres de mis primos. Pero entonces ya me llevó al pediatra y dijo, bueno, es que es una niña que convive con puros adultos, necesita ir a un kinder y entonces ya se le va a quitar eso. Y así fue, ¿verdad? Para poder jugar. No tenía primos de la edad.
Entonces, algo de eso lo retomo después en la novela, pero ya le doy un giro mucho más macabro. Pero es lo que te decía, o sea, fíjate cómo la vida te va poniendo desde chiquito, desde infante, el camino a descubrir tu esencia. Sí. O sea, porque finalmente ahí es donde empiezan las grandes historias que después maduras, y ahorita pues me dices que las pusiste en tu libro. Sí. Más macabras o más así, pero la base es precisamente lo mismo. O sea, es la evolución de una idea y una historia en cómo va creciendo con tu madurez personal. Sí, y yo creo que también hay que estar atentos y receptivos a todo lo que vas viviendo, y todo eso se va convirtiendo como en una materia prima o como en una mochila donde vas llevando cosas que pueden ser llevadas para hacer algo, ¿no? Hay algunos que pues son atletas de alto rendimiento, otros construyen unos edificios padrísimos, o sea, cada quien tiene que ir buscando qué es lo que le apasiona hacer, pero también son cosas buenas y también son cosas a veces que nos duelen. Ahorita que me decías, fíjate que esto no lo he comentado en ninguna entrevista porque muchas veces se orientan mal a la parte de literario. Pero fíjate, yo tengo un hermano, o sea, nací yo, a los 4 años una hermana y a los 4 años un hermano. Y él nació con un síndrome que hay una persona como él, como en cada 1 millón de personas. Entonces, pues eso también es algo que te marca, porque así como fui tan afortunada de tener estas maestras y esta mamá y unas familias de mucha música, mis 2 abuelas tocaban música y todo este ambiente propicio, por ejemplo, eso también te marca porque es algo totalmente irracional, inexplicable, no había nadie así en la familia, y entonces pues tú quieres tener a tu hermanito como lo tienen todos los demás niños, ¿no? Y ahora pasa muchos niños y jóvenes que a lo mejor quisieran que sus papás estén juntos, o a lo mejor quisieran que también su hermanito o su hermanita no le hubiera pasado tal accidente. Son cosas humanas, son cosas que a todos nos suceden, y realmente ahora, por ejemplo, con las redes sociales, pues la gente pregona pura felicidad, y entonces se distorsiona un poco ese enorme rompecabezas que es nuestra vida, que está construido de cosas divertidas, pero también a veces de cosas que pueden doler o cosas. Pero tenemos esta manía como de enfocar nada más lo luminoso, y entonces a lo mejor los que ya somos grandes ya sabemos que la vida es una revoltura de cosas, pero para los jóvenes y los niños es muy confuso, porque entonces causa una expectativa de que quizá para el que logró llegar todo fue más fácil. Pues no, todos podemos ir llegando, todos podemos llegar. La cosa es cómo saber mezclar, hilvanar, entretejer todos estos hilos que nos componen. Pero fíjate que ahorita que comentas lo de tu hermano, cuando tú estás en un entorno familiar de pura felicidad, música, todo, y viene un parteaguas, o sea, porque finalmente es un parteaguas, la vida tiene que seguir, y tienes que entender el por qué te tocó a ti vivir eso en tu familia con este hermano. Claro. Que para algo llegó a tu vida y algo va a generar alrededor de esa vivencia que te haga a ti crecer. Exacto. Y así lo tomamos en mi familia, fíjate. Así lo tomaron mis papás, así nos lo transmitieron, y eso pues creo que es muy importante. Cada quien va viviendo el proceso de manera distinta, porque fíjate que yo ahora me pongo a ver que en muchos de mis cuentos, incluso en los cuentos para niños, está presente un hermano así. O sea, yo en algún momento, cuando tuve mis hijas, escribí 4 libros para niños, y uno de ellos se llama Mi hermano Paco, y yo quería compartir con los niños como que un poco cómo se siente esto, y luego también pues que estas personas tienen una misión súper especial para que los rodeamos también cambiemos nuestra mirada y hagamos cosas que a lo mejor no hubiéramos hecho de otra manera. ¿Qué síndrome tiene tu hermano? Se llama síndrome de Apert. De Apert. Sí, es muy poco común, o sea. Entonces, bueno, un poco eso también te crea, a lo mejor te hace que dejes tus lentes y te pongas otros lentes, porque luego empiezas a ver que tus compañeros y compañeras de la primaria, de la secundaria, hacen una tragedia a veces de cosas que tú dices, pues eso no importa, ¿verdad? Esto es lo que importa. Y a lo mejor
muchas de las personas que nos escuchan a veces les pasa así con alguna situación, ¿no? Que a veces sientes eso y de pronto te sientes como que, ay, no están en mi canal, en mi casa mi papá está enfermo y está preocupado porque no tiene el tenis de no sé qué, ¿no? Pero fíjate, Gaby, digo, a mí en lo particular también me han pasado situaciones que han sido parteaguas en mi vida. ¿Y tú crees que porque a ti te pasó algo muy fuerte, la gente que está viviendo otro tipo de situación no es tan fuerte? Pero cada uno tiene su vivencia como algo bien fuerte para lo que toca vivir. Y es increíble porque hay gente que nunca ha sufrido y que sufre porque se le pierde una bolsa y pues no la encuentra y está muy deprimido porque no, te estoy poniendo ejemplos vanos, pero para esa persona eso es una situación de sufrimiento. Cuando uno desde acá lo ve y dices, ¿cómo puede ser posible que esté sufriendo por eso si yo tengo esta vivencia y esto realmente es sufrir? Pues no, los dos son sufrimientos. Claro, no, y habrá otra persona que dirá, ¿y por qué sufre por eso? Sí, todo es relativo, ¿no? Todo es relativo. Que dices, no, sufrimiento es, y así te puedes. Y es donde ¿no? caes en el tema de cada mente es un mundo, es una historia, es una situación en donde no podemos por ningún motivo juzgar lo que le sucede a otras personas y cómo lo tomen. No, y agradecer lo que nos toca, porque pues con lo que nos va cayendo a todos, chico, grande, deseado, imprevisto o como sea, pues hay que querer eso y hay que ver cómo podemos construir con eso que nos dan, ¿verdad? Construir la mejor versión. Oye, es increíble porque antes de que tú llegaras estábamos grabando precisamente una cápsula en donde estábamos precisamente platicando de que la esencia de la persona se encuentra desde la niñez. Sí. O sea, siempre está presente y siempre va aflorando de una manera en la que entre más claro tengas hacia dónde tienes que ir, más la vas a ir entendiendo. Ahorita que me platicabas tú de que parte de tu infancia, de todo lo que viviste, de todo lo que creaste en sus mundos, ahora lo escribes. Pues reitero la teoría que estábamos platicando hace un rato, que decíamos, es que desde ahí empieza todo. Creo que la parte más importante de la vida de un ser humano es la niñez. Totalmente de acuerdo. Por precisamente tener 100% la libertad de poder pensar a como tienes que pensar y a no como te dicen que tienes que pensar. Sí, fíjate que yo empecé a estudiar piano finalmente, digo, a los 5 años y luego alguna vez una prima ya de adultas o sea, jóvenes ya me la encontré y me dice, pero sí te acuerdas que nos sentabas y nos contabas historias. Yo no me acuerdo de eso. Dice que les contaba historias y luego hace una semana fui a un círculo de lectura que ya habían leído la novela que se acaba de publicar y llegó una señora mayor y luego me dijo que ella estuvo en una clase de gimnasia que yo fui en la secundaria, que habíamos jovencitas y señoras mayores, y me dice que yo le dije muy segura, pues yo voy a ser escritora. Le digo, no me acuerdo tampoco de eso, pero como dices tú, es algo que ya tenemos a veces en la infancia o con lo que vienes a la vida. Exacto. O sea, tú vienes a la vida con un objetivo que si lo descubres, entonces vas a terminar con éxito tu existencia. Sí, que le da sentido a tu vida. Que le da sentido a tu vida. Porque puedes pasar por un sinnúmero de vivencias hasta que no encuentras la realidad de lo que te apasiona y que te mantiene en una estabilidad constante. Exacto. Mencionábamos, y hoy reitero mucho el tema de la felicidad, que dices, es que la felicidad no es constante, pero la pasión sí. Exacto. Esa es mi nueva frase, porque eso es lo que te hace vivir, es lo que te hace estar activo en todos los sentidos. Exacto. Entonces, desde niña empiezan tus historias, ¿y cuándo empiezas tú a escribir? Empecé a escribir en segundo de secundaria porque en el colegio donde yo estaba organizaron una asociación nacional, ASOMEX, organizó talleres de creación literaria en San Miguel de Allende. Entonces invitaron a muchos colegios de toda la República, así como hacen los torneos de básquet y soccer y todo. Bueno, había unos talleres de creación literaria. Para poder asistir tenías que escribir algo. Entonces me acuerdo que en Semana Santa, en el pueblo de donde es mi papá, que es Jiménez, Chihuahua, me pasé toda la semana escribiendo una historia. A mí a esa edad, como a muchos, a esa edad te gustan mucho las cosas de aventura y te gustan mucho las cosas de misterio, es algo así común, ¿no? Y a mí me encantaba Sherlock Holmes, entonces hice una historia así medio, también con un misterio y medio detectivesca,
que sucedía en la Escuela Superior de Música y Danza, en donde yo estudiaba piano, que es un edificio precioso en el obispado del siglo XIX. Ahora está muy precioso, entonces estaba un poco más arruinado, digamos. ¿Así lo narraste o así lo viviste? Así lo viví. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, que nos tenían prohibido subir al último piso porque decían que había fantasmas. Lo cierto es que pues era una parte que no habían podido remodelar. Entonces, bueno, pues es un ambiente que se prestaba para construir una historia así. Y me imagino que subiste. Fíjate que nomás yo como Marcelino Pan y Vino y subía las escaleras y nomás esos talleres y bajadas. Y entonces en segundo y tercera secundaria pude ir a estos talleres. Entonces, bueno, en las dos ocasiones escribí cuentos. Ya estando en San Miguel, mi mamá fue, me acuerdo, y le dijo el profesor, pues es que esta niña tiene madera para escribir. Me acuerdo que dijo, no sé, estuvimos varios días en talleres. Y después de la preparatoria, pues como casi todo el mundo en preparatoria nos enamoramos y hacemos estos poemas así medios cursis y seguí haciendo cuentos y entraba a algunos concursos. Y vuelvo a lo mismo, tuve otra maestra que también echó el ojo y ahora es muy amiga mía, es escritora también, es la directora de la carrera de letras en el TEC, y ella me echó el ojo y un poco me orientaba sobre la escritura, pero también me dijo, ¿y por qué no estudias letras? Y me llevó a platicar con el entonces director de la carrera, ¿no? Dije, pues, esto es lo mío. A mí me gustaba mucho arquitectura, me gustaba mucho la física, así como que no sabía, me gustaba la historia, me gustaba la música. Y entonces sí como que tuve claro como a los 17 años esta idea de que después leí en Milán Kundera, de que la vida es el ensayo general, nunca vamos a poder asistir a la función final. Entonces no hay una segunda oportunidad. Lo que tú quieres hacer, hazlo, porque no es como que voy a hacer el ensayo general y no. Entonces ahora cuando sea la función voy a corregir esto y esto. Ya no, la vida es el ensayo general. Entonces estaba indecisa y dije, en esta ciudad donde casi nadie estudia letras y todo está orientado al comercio, a la ingeniería y la tecnología, lo cual es maravilloso y nos ha traído muchos beneficios, pero sí es una ciudad en donde ahora las humanidades se han ido abriendo paso, pero era algo así como, ¿y dónde estudias eso? Y yo, pues aquí en el TEC. ¿A poco hay esa carrera? Y lenguas españolas. Letras españolas, que ahora se llama letras hispánicas. Entonces yo dije, no, sí, yo voy a hacer esto porque esto es lo que a mí me gusta. Y entonces, digamos que entre prepa y carrera, no nada más pensé voy a estudiar lo que me gusta, sino tengo ahí un registro, porque siempre he llevado como diarios y apuntes de escritura, en que dije, no, ya, la manera en que yo miro las cosas y que yo lidio con la realidad, con lo que me pasa, con lo que observo, con lo que escucho de otros, con lo que imagino, es a través de las palabras. Siempre ando apuntando cosas en servilletas, en estos cuadernos. Entonces tengo apuntado 18 de julio de no sé qué fecha, ¿sí? Ese día dije, no, pues ya, yo creo que yo soy escritora, pero... ¿Te definiste? Sí, me definí. Y dije, pero yo creo que los escritores, pues, así viven desde niños y en algún momento empiezan a escribir, igual que un atleta que entrena y entrena, un pintor que pinta y pinta, y un día él solo dirá, ya me gustó esta imagen, o ya estoy haciendo los tiempos que quiero hacer para ir a tal carrera. Lo mismo, empecé con estos diarios, y sí, durante la carrera publiqué mi primer libro. Tiempos de arcilla. Tiempos de arcilla. Ahí tenés 18 años, ¿verdad? Tenía 18, 19 cuando lo escribí, y enseguida de eso saqué una beca al Centro de Escritores de Nuevo León y escribí otro. Ciudad Mía. Ciudad Mía. Que fueron 7 cuentos. Fueron 7 cuentos y tiene sus premios y todo. Entonces, muchos premios, de hecho. Eres muy humilde al contar porque en realidad lo estás contando como si fuera algo trivial, pero pues lleva mucho trabajo atrás. Sí, hay mucho trabajo en la escritura que no se ve. Para un texto terminado, pues lo haces y lo borras y le das la vuelta. Hay cosas que salen más fácil y hay otras cosas que requieren años o que requieren. O sea que siempre estuviste, desde que te decidiste ser escritora, tú fuiste siempre escribiendo y estudiando a la vez. O sea, sí. ¿Por qué no dejaste de estudiar? Después de ahí te fuiste a estudiar a la Soberana, lengua francesa. Sí, estudiaba fuera en los veranos y a Harvard y todo, sí. O sea, no paraste de estudiar y no paraste de escribir. No, y me encanta estudiar también, y ahora que, bueno, ya estoy más grande y todo, me gusta mucho investigar.
la parte histórica. También ahorita estoy trabajando otra novela y me gusta mucho el trabajo de archivo, de leer, investigar. ¿No habías hecho ninguna novela más que Destierro? Fíjate que no había hecho una novela. Te cuento un poco de eso. A mí como que el género literario que se me daba de manera más natural era el cuento corto. Por eso escribí Ciudad Mía, por ejemplo, que son 7 cuentos. Tiempos de Arcilla es un poco más experimental, tiene como unos cuentos, tiene unos textos cortos que son como unas prosas poéticas, y en medio está articulado como un pequeño concierto. Tiene una parte larga, una parte pequeña y una parte larga. Y esa parte pequeña tiene poemas, fíjate. Como que yo tampoco había ligado que también siempre he escrito poesía, poquito. Entonces, lo que sucede es que, bueno, uno es el mundo del artista y otro es el mundo de los que manejan a los artistas, como tú bien lo sabrás. En el mundo que mueven a los artistas están las grandes editoriales, y las editoriales privilegian el género de la novela. Entonces me empezó a suceder cómo pasa cuando alguien ya lleva 5 años con el novio y que empiezan las tías, ¿y cuándo se van a casar? ¿Y cuándo se van a casar? Y luego, ¿y cuándo van a tener hijos? ¿Y cuándo van a tener el niño? ¿Y cuándo? Ya sabes. Y era, ¿cuándo vas a escribir la novela? Exacto. Entonces, en el 95 yo terminé Ciudad Mía, y yo me gradué de carrera. Y lo terminé 93, 94, sí, lo terminé quizá como por el verano. Y la verdad es que uno no puede hacer arte por encargo. O sea, el artista, a lo mejor puedes hacer una serie de cosas así como, sí puedes decir, bueno, voy a hacer un guión para un anuncio en la televisión, o sea, sí puedes usar las palabras para algo comercial, o voy a hacer una serie de pinturas para decorar un hotel o algo así. Pero una obra con una propuesta estética, pues no se hace por encargo. Entonces yo dije, pues escribiré novelas y un día se me ocurre hacer una novela. Y entonces en el verano del 95, que yo estaba, como está acá nuestro compañero, a punto de graduarme, entonces en el verano del 95 estuve estudiando fuera, y me tocó que un día al volver de mis clases de francés me salí del metro, de la estación del metro, y como 15 minutos después estalló una bomba. Entonces fíjate que ahí se me ocurrió. Julio Cortázar decía que los cuentos eran como las fotografías, ¿no? Como que es algo que está evocado y concentrado, pero tú ves una buena fotografía artística y pues te evoca, tiene un poder, pero es algo como contenido en sí mismo. Y decía que las novelas son como las películas, o sea, como esta imagen, pero que sigue, y que entonces tiene muchos tiempos, muchos espacios, muchos personajes. Y cuando sucedió eso de la bomba, fíjate que en mi mente se empezaron a combinar una serie de cosas que yo dije, aquí sí puede haber una novela. Entonces pensé, ya entonces que yo tenía como 22 años, 21, pensé que quería escribir una historia narrada por una mujer latinoamericana en primera persona, que en su raíz, de una manera nebulosa, como nosotros los norteños, tuviera un pasado indígena, pero un pasado indígena que quizá no en su sangre, pero sí en su cultura, o sí en su sangre, como algo que se está yendo, como estos papalotes que se van con la cola y se está difuminando, porque así somos los norteños con esa herencia, cosa que yo ya había explorado en el cuento Ven por Chile y Sal, de que está publicado en Ciudad Mía. Para eso ese verano fue me marcó a mí, porque cuando yo llegué allá me entró una llamada para avisarme que había ganado un premio de la Deutsche Welle de Alemania y que iba a ir a la Feria del Libro de Frankfurt, que hasta la fecha pues es la más grande del mundo. Wow. Sí. Entonces ahí también, porque también ellos, ¿y cuándo la novela? Los españoles y los ingleses y muchas cosas así. Entonces, otra cosa es que como yo había estudiado música, me gustaba mucho el Requiem de Mozart, entonces yo quería meter el Requiem, quería esta herencia, pues pensé en los Rarámuris porque el personaje era norteño, y es muy curioso porque hice un esquema que todavía el otro día me lo encontré y digo, pues muchas de estas cosas sí permanecieron y todavía están en esta novela, incluso fragmentos que están tal cual, pero pues es como un queso que se madura, como que ahí lo dejaba yo en discos duros, estudié maestría y luego saqué. O sea que tus primeros indicios de la novela empezaron en el 95. Fíjate que sí. Y lo que me estás contando de esa persona es Elena. Son Julia. ¿Julia o Elena? Julia.
Ese personaje que va a narrar así, Julia. Okay. Pero las historias de Elena y las historias de los Rarámuris y varias cosas son del 2000, del 2005. O sea, yo me sentaba y escribía retazos y, claro, al rato ya tenía como 200 páginas. Y no nada más eso, sino que ya como en el 2013 dije, a ver, o tiro esto a la basura o me pongo a escribir, porque se te van ocurriendo otras historias, pero estaba como esto a la mitad. Y ya me di a la tarea de depurar, pero me encontré 49 archivos en los discos duros. Entonces sí, ya como esto sí, esto no, ya, esto es. Entonces fueron como 4 años en los que estuve trabajando realmente esta novela, ya queriendo armarla como una historia en donde hay muchas historias que fluyen y que se fragmentan y se relacionan y van y vienen, pero que hubiera una historia con la que tú estés picado de principio a fin. Eso sí, pues no lo tenía armado originalmente. Entonces todo esto ya cobró forma en esos años, ¿no? Más o menos así, ya como en el 2018 fue darle una pulida y bueno, pues este año salió. Y al mismo tiempo estuve trabajando un poemario, porque es muy curioso, de repente la novela se detenía y yo quería, lo que me salían eran estos textos como poéticos. Y la poesía es un ejercicio totalmente diferente, desde cómo trabajas la palabra, pero sobre todo cómo contemplas las emociones, las cosas, los paisajes. Y en esta vida que tenemos hoy tan acelerada no hay como mucho tiempo de hacer contemplación. Sí. Por eso ahora está de moda la yoga y la meditación y todo, porque es algo que necesitamos. Pero fíjate, si todos contempláramos lo que nos da la vida, podríamos ser todos poetas. Claro. Por nada más de narrar lo que estás viendo. Tú no sabes. Los alumnos llegan, y no creas que mis alumnos son de filosofía y letras, o sea, son de mecatrónica, de economía, de medicina, de arquitectura, de comunicación, de ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, o sea, de todo. Y a la hora que los pones a escribir ellos mismos, no es lo mismo escribir un ensayo o escribir, pues no sé, una nota o un listado o un chat, que conectarte con esas palabras que tú tienes dentro y que no sabes ni que las tienes. Claro. No sabes las bellezas que escriben. No, ellos mismos, yo quiero leer, maestra. Empiezan a leer y se sueltan llorando y no saben que eso los habita, porque no nos damos permiso de relacionarnos con nuestras propias palabras. Entonces, es algo natural de nosotros. Entonces, como dices tú, nos faltan esos espacios de contemplación, de ser sujeto, ¿no? No que lo demás te va conduciendo. Cuando tú lees un libro, cuando tú escribes, pues tú eres el sujeto, ¿no? Entonces, ¿fue donde sacaste En la orilla de las cosas? Sí, entonces fíjate que salieron al mismo tiempo este verano, Destierros y En la orilla de las cosas. Se fueron alternando. Sucedió lo mismo, En la orilla de las cosas recoge poemas desde aquel tiempos de arcilla y luego como la mitad los escribí también como a partir del 2013. Los fuiste uniendo todos. Sí, y también cuenta como una especie, o sea, la poesía muchas veces es muy abstracta. Obviamente mis poemas, nomás para quienes nos escuchen, no, ni son de rimas, ni son de versos así cursis, porque luego la gente cree que mis poemas, ay, así como los que nos hacían aprendernos en la primaria, de estos todos rimados, no, ya no se escribía así. Entonces, de alguna manera también mis poemas cuentan historias, verso que canta, verso que cuenta, en el fondo también están contando. Se estructura en 3 capítulos el poemario, que tiene que ver con una infancia, es como un viaje, pero como por la vida, la juventud, la edad madura, y luego viene una parte de los rarámuris. Entonces están muy hilvanados. Por ejemplo, Destierros es el título de un poema. El inicio de la novela son los versos de un poema. La niña Julia, acá no tiene nombre, pero también hay alguien que toca el piano. El pueblo que está acá a veces está. Este bombazo que te platico, salen las 2 con diferente personaje, pero salen también, está ese bombazo. Este personaje que en la novela es como muy perverso, así como que es cruel con la protagonista, que se llama Julia y es Julia Mala. Y ¿No tiene nada que ver con Gaby Mala? No, porque tiene que ver con una culpa que ella carga de infancia por una muerte que hay en la familia y cómo pues a veces los niños nos culpamos o se culpan de cosas que
pues que en realidad no había por qué hacerlo. Pero cómo luego esas culpas ya no las manejas y van detonando que a lo largo de tu vida como adolescente o como adulto o como ya persona mayor, ¿por qué tomas las decisiones que tomas? Es una novela que tiene que ver con esas cosas sutiles y grises de las que no hablamos. Cómo tomamos las decisiones, esas pequeñas culpas, de cosas que no son aparatosas, que son sutiles. Yo quería llevar a la literatura eso, no una historia de buenos y malos, o eso me parecía como más fácil. Yo digo, no, a ver, la vida de la gente normalita como nosotros, común y corriente, se teje de cosas pues que a veces no se llevan a las palabras o no se cuentan, a veces se perciben. Entonces de eso quería construirla. Y entonces te estaba diciendo, y entonces la Julia Mala, acá en el poemario se llama Ella la Otra. Entonces también hay cosas así que van y vienen. Entonces pues sí, ahí se han ido acompañando. Es muy curioso porque hasta sus portadas se parecen y no tuvieron nada que ver. Un libro que se publicó aquí en México en Lumen, que pertenece al grupo Penguin Random House, y el otro libro se publicó en España con Vaso Roto Editores. Entonces pues fueron mellizos porque salieron la misma semana, los dos así en blanco y negro, ¿no? Se parece. Qué grueso, ¿eh? Sí, las coincidencias. ¿Y qué se siente, Gaby, siendo tan apasionada por la literatura, estar al lado de Carlos Monsiváis, de Carlos Fuentes, de Gabriel García Márquez, que te vi por ahí en una fotografía en la en la Feria del Libro de Guadalajara? ¡Ay, qué padre! Ya sé qué foto viste. Sí. Estaba, pues toda la eminencia y los cracks de todo esto. Sí. Entonces, ¿qué se siente estar al lado de...? Es que es como si a mí me pusieran al lado de Steve Tyler y de Motley Crue, de Def Leppard y todos. O sea, se hace cuenta que es lo mismo, ¿no? No, pues así. O sea, esa fotografía es creo que del 2007 o algo así. Pero ahí estás con Cristina Rivera. O sea, sí. Pura eminencia, y tú. Y yo. No es que no seas eminencia, sino que sí, o sea, sonó así, pero ¡wow! O sea, qué gran satisfacción. Sí, esa fue una cena del Fondo de Cultura. Tú sabes que la segunda feria más importante del mundo y la número 1 del español es la Feria del Libro de Guadalajara, que ocurre cada año a fines de noviembre, principios de diciembre. Y desde que fui, porque presentaron Ven por Chile y Sale en una edición bilingüe, pues me di cuenta de eso. Yo tendría como 22 años y entonces dije, esto no me lo pierdo. Cada año voy el primer fin de semana. Y entonces ese primer fin de semana pues son todas estas cenas. Entonces en alguna del 2007, 2004, sí, que tú viste esa fotografía, yo conocí a Cristina Rivera Garza porque hice la tesis de mi maestría de una novela de ella que se llama Nadie me verá llorar y de una novela de Ana Clavel que se llama Los deseos y su sombra. Entonces ya tenía amistad con ambas escritoras y entonces vámonos a la cena. Y entonces pues nos sentamos con los del crack en la mesa porque pues eran Jorge Volpi, Nacho Padilla, que en paz descanse, Eloy Urroz, José Saramago, Chávez Castañeda, pues eran los jóvenes, pero luego allá al fondo están los grandes, pero son los grandes. O sea, yo sola veo esa fotografía y digo, wow, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, fíjate, ¿cuántos premios Nobel había en la mesa? Está Saramago, está García Márquez, es una foto espectacular. Está Juan Goytisolo, está Camilo José Cela, está Carlos Monsiváis, o sea, en algún momento dijeron, oigan, hay que tomar una foto de los del crack con los del boom. Y entonces, de los autores jóvenes, dijeron. Y yo, pues, y me dijeron, no, vente tú también. Y yo, bueno, pues yo también. También me pongo también, porque, bueno. Qué satisfacción. Sí, es una foto. Es más, la he impreso en unas tazas. Y tiene una Volpi, tiene una Pedro Ángel Palou, que también está en la foto, y tiene una Cristina Rivera Garza. ¿Has hecho amistad con todos ellos? Aparte de Cristina. Cristina más. Y los demás los conozco, nos saludamos, pero así, gran profundizar así, no. Pero sí nos vemos con gusto, hemos platicado, hemos compartido comida, cenas, sí. Pues qué padre, qué satisfacción. Sí, pues te va llevando, Dios los hace y ellos se juntan. Es que cuando realmente sigues tu pasión, no hay límites. Y se empiezan a poner las cosas de una manera que piensas que es en automático, pero finalmente tú eres la que la estás forjando. Sí. O sea, porque tú fuiste la que plasmaste las letras, la que transmitiste los ideales, la que empezaste a generar libros y que te tienes sentada con los grandes
siendo ya tú grande también, porque finalmente estás haciendo lo que te apasiona. Sí, por ejemplo, Juan Villoro, que ahora, bueno, es un escritor, pues súper reconocido en México. Él fue, por ejemplo, jurado del premio de Buen por Chile y Sal. Entonces con él sí empecé una amistad desde entonces, porque iba yo a México y como él pues era como el padrino, ¿no?, de esta niña que empieza. Y entonces, o sea, con algunos de ellos sí tengo, de algunos escritores sí tengo más trato y más amistad. Por ejemplo, Alberto Ruiz Sánchez me hizo un prólogo muy lindo para este libro de La orilla de las cosas, porque también lo conozco hace como 20 años y respeto muchísimo su trabajo. Entonces, bueno, pues sí, ahí. ¿Cómo llevas a cabo, Gaby, la vida de casada, de madre, de esposa, con la escritura? Porque, y aparte con ser maestra, y aparte con todas las cosas que traes alrededor. Sí, pues ha sido difícil, hay que decirlo, porque haz de cuenta que nuestra vida es como que de pronto vas poniendo una mesa, ¿no? Entonces ya tienes los platos y los vasos y los tenedores. Pero siempre es importante tener las patas. Necesitamos salud, es lo primero. Sin la salud, pues no vas a llegar a ningún lado, ¿verdad? Y luego necesitas pues también sentirte bien contigo mismo, una cierta paz interior. Y necesitas pues todo tu trabajo, tu profesión, tus estudios, lo que te apasiona, y necesitas también tu familia, el cariño de la gente que te quiere, tus amigos. Y entonces la verdad es que si una de esas patas no está, se te cae toda la mesa con una. Si no tienes la salud, pues te moriste, pues ¿cómo, verdad? O si no, o no, te moriste, a lo mejor que tienes algún accidente que no te permite ya seguir. Entonces es fundamental y también tienes que cuidar mucho el tema de la familia, ¿no? Muchas veces personas de muchos ámbitos triunfan, pero luego llegan solos al final de la meta. Entonces también dices, bueno, pues todo sacrificó, todo, a veces su propia salud, ¿no? Entonces es muy difícil cómo avanzar ahora un poquito más acá, ahora un poquito más acá. Hay gente que dice, no se puede todo. Bueno, no se puede todo al mismo tiempo, pero sí necesitamos hacer este balance tampoco puedes nada más hacer la vida de los otros. Hay épocas en que sí tienes que dedicar más a la vida de los otros porque es su momento y porque son más frágiles, como cuando los niños son bebés, pues un bebé no lo pueden dejar ahí su papá y su mamá, pues uno de los dos se tiene que hacer cargo, o los dos, y se pueden combinar. Qué padre ahora estos nuevos esquemas de combinación, y en otras sociedades que están ya más hermanados y amigados, así pues, porque los hijos pues son de ambos, solo el embarazo no se puede compartir, pero después sí se puede compartir. Absolutamente. Entonces, pues sí, para que también podamos hombres y mujeres irnos desarrollando en todo esto que nos vuelve como pues algo más integral. Entonces sí es difícil, sí es difícil. Y luego ya en la vida diaria pues también, porque tú estás trabajando y así como nos distraen los WhatsApps, pues también ahora hay que ir al partido de soccer, y ahora hay que ir a no sé qué, y hay que ir al concurso de baile, y hay que hacerlo, porque pues también para los hijos pues ese es su momento. Entonces pues tú ahí andas siempre con tus apuntes, y aunque sea en el estacionamiento haciendo la fila, ahí vas apuntando, y ya se me ocurrió que no se me va a olvidar esta frase, y la apuntas, y entonces tienes que. Pero otra cosa es que, por ejemplo, yo sí sigo una cierta disciplina, o sea, pongo cada semana cuántas horas voy a dedicar a la escritura, cuántas horas voy a dedicar al tecnológico, por ejemplo, que es mi trabajo. También tengo un círculo literario que inicié hace 8 años en mi casa y forman parte ahí, tengo más de 50 personas inscritas, y en realidad son clases de literatura contemporánea. Y entonces ha sido padrísimo eso, porque yo antes vivía todo esto sola. Y mis amistades, pues nunca hablábamos de un libro. O a lo mejor aquí 2 o 3 personas que les gusta, pero no es de lo que la gente suele hablar. Y una vez que me decían, ¿por qué no abres un grupo? Mira, y empecé con 2 grupos pequeños y se fue creciendo. Entonces eso me ha permitido también, porque nunca lo he anunciado, han llegado personas que son lectoras y que les pasaba un poco lo mismo, no tenían con quién compartir, estaban leyendo un libro y luego no tenían con quién comentarlo, o no sabían qué leer porque a lo mejor tenían varios años que habían dejado de leer y siempre era algo que les había apasionado. Entonces
pues empecé a hacer son semestres, los estructuro un libro al mes, lo cual tampoco es agobiante, el que quiere leer más, lee más. Y empezamos a reunirnos en estas clases y a mí me permitió también leer de una manera pues más rigurosa, porque tú eres el que da la clase, no nada más como turista por el texto, sino a ver cómo es esta maquinaria, porque esto se oye tan bien, ¿no? Y por otro lado, platicar con la gente que quiero de las cosas que nos gustan. Entonces, o sea, hiciste tu mundo a tu conveniencia. Salí del closet y entonces todas estas personas, aparte, son súper entusiastas. He conocido gente que no conocía y otras son amigas y pues son súper entusiastas, o sea, también participamos en actividades de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en actividades del Tecnológico de Monterrey y vamos entrelazando autores que vienen, algunos autores vienen a la casa, a veces ya con el libro leído y analizado vemos cine, que hay película del libro, vamos bien. También complementamos con visitas de académicos, por ejemplo, de historia, ¿no? Si vamos a leer una novela de Rosa Montero o de Javier Cercas, pues vienen y nos dan una plática sobre el contexto histórico. Entonces, pues mi esposa es fan de todo eso, yo creo que después se va a meter ahí a tu círculo literario. Entonces, eso ha sido también una manera que me ha ayudado, ahorita que decías cómo haces de ser mamá y amiga y escribir y todo, pues también irradiar eso que a uno le gusta tanto. También hago visitas escolares, pero también a zonas rurales o zonas desprotegidas, a ejidos, he ido desde niños, adolescentes, adultos, a contagiar esta necesidad de leer y este gozo que tiene también la lectura, ¿no? Que nos hace, nos hermana y nos vuelve tolerantes y nos permite vivir tantas vidas, las de los personajes, porque realmente te pones abajo de la piel del personaje y la tuya propia, ¿no? Y el que no lee, pues nomás vive la suya, ¿verdad? Y por ejemplo, ahorita que me estabas platicando todo eso, se me vino a la mente, dentro de todas las historias que tú vas creando, por ejemplo, para hacer una novela o para un cuento, ¿no te sales de repente de tu realidad? Claro. O sea, que dices tú, ay, ¿dónde estoy? ¿En el destierro o en Monterrey? Dices tú mientras estás escribiendo. Sí, o sea, porque me imagino que te vas metiendo tanto en los personajes y en lo que están viviendo esos personajes que creas un mundo paralelo. Sí, el proceso creativo sí es un proceso muy absorbente. Por ejemplo, si estás cansado no puedes escribir. O sea, no quiere decir que tenga que haber dormido mucho o así, pero si te sientes mal, o sea, si tu cuerpo no está bien, si tienes calor, si te estás durmiendo, o sea, no puedes escribir. A lo mejor sí puedes escribir correos y puedes escribir, pero hacer creación necesita como tanta energía. Y sí, una cosa muy importante, esta novela, al final verán en los agradecimientos y notas finales que tiene un QR. Y ese QR yo les quise compartir la música que yo escuchaba mientras escribía la novela. Padre. Y es que eso es fundamental en mi proceso creativo, porque pues estás, como dices, corriendo y trabajando y tal. Y luego llegaba y entonces ya cerraba la puerta, o sea, como que mi cafecito, pones la música y la música, que es otra lógica maravillosa, ¡pum! Luego me conectaba como con el mood, por decirte, de eso que estaba yo escribiendo. Entonces rápido entraba otra vez. Claro, y estás abstraído porque tienes que estar viviendo la vida de ese personaje, pensando como él y hablando como él y con el dolor de esas generaciones que trae cargando, o de esa hija que no encuentra y que está desaparecida, o el tema de los migrantes, porque hay muchos, ahí están desde Pancho Villa, están el tema de los migrantes en los 80s, está el tema de las desaparecidas, pero también están las vivencias y los pequeños destierros de Julia que no se ven porque son cositas personales en estas personas que a veces dices, qué bonita vida, pero sí, pues trae sus cositas. Oye, entonces ¿Elena existe o no? O sea, porque cuando estaba investigando, te hicieron una entrevista en Sanborns. Ah, sí, con Paulina. Y que compartían el personaje de Elena con H. Pero no lo compartimos, o sea, no es el mismo personaje. No, pero sí existe una Elena en el Destierros. En Destierros sí. Sí, en Destierros claro. sí. Okay. Es Elena con H. Es que las coincidencias, cuando yo fui a la presentación de su libro aquí en Monterrey, habló de Elena con H. Yo estaba terminando esta novela y yo, ay, Elena con H, así se llama la mía, ¿verdad? Okay. Pero en realidad está su Elena, que tiene sus búsquedas, y acá está mi Elena, que tiene las suyas. ¿Y alguno de los personajes que has escrito en toda tu historia como escritora ha sido tú?
Pues esa es una pregunta que tiene como muchos filos. Hay gente que dice, siempre el autor está ahí, porque de alguna manera, decía un maestro que los personajes eran egos experimentales del autor. O sea, como que estás tú, pero estás como jugando a hacer algo. Yo pienso que si el autor no siente y no se mete dentro del personaje, ese personaje va a ser como un cartón vacío. Entonces, yo creo que yo me pongo en el personaje y a veces de pronto contaré cosas que a lo mejor yo sí viví, o sí estuve ahí, o sí me contaron, o sí vi en la vida de alguien querido, y eso no se va de mí, o sea, me hace ruido, me sigue rondando, necesito escribirlo. Entonces, pero no hay que olvidar que son obras de ficción, no es una biografía. Esto está entrelazado. Cosas que yo sí he vivido, o que sí he pensado, o que sí he sentido, o que sí me han contado, pero si de pronto, para que la historia funcione, yo necesito inventar un personaje y inventar una situación, o que es medio malo, hacerlo más malo, o esta que es media tragediosa, hacerla más tragediosa, o lo que sea, yo voy a hacer eso, porque yo necesito que este universo, que es la novela, funcione bien en sí mismo, no que corresponda perfecto con lo de afuera. Entonces, pues sí he tomado, Jiménez, por ejemplo, mi papá es de allá, la casa que se describe es la casa de mis abuelos, pero yo pongo que el personaje nació allá, yo no nací allá, yo no tengo una hermana gemela que murió, para nada. No me lo cuentes porque me muero por leerlo. Sí. Entonces, cosas que van pasando, pues, ahora, esa pasión por la música, pues sí es mi pasión por la música, porque vas a ver que el personaje luego estudia música, o sea, sí hay cosas muy cercanas a mí y hay otras que siguen el orden de para que la novela funcione. Qué admirable, Gaby, que nunca perdiste el foco del camino una vez que decidiste serlo. Es que si tantito te pierdes el foco, se te cae la mesa. Y entonces cae la mesa y dices, no, es que frustrante, o sea, mi vida no tiene sentido. Y entonces, pues a veces se nos cae la mesa a todos, pero hay que saberla volver a enderezar. ¿Y nunca te ha pasado por la mente dejar de escribir? Pues no, porque cuando dejo de escribir por X o Y, pues sientes un sinsentido, un vacío. Dices, pero es que no tiene sentido. Claro que tiene sentido muchas cosas que uno hace por los demás, pero me acuerdo que una vez en una entrevista de radio escuché yo a alguien que decía, bueno, ¿y cómo sabes que algo es tu vocación? O tú me dices, sí, es que es algo que tú pagarías por hacerlo, o sea, no importa si te pagan o tú no, incluso pagarías, claro, ¿no? Claro, entonces, sí. Esto es así como es algo que no puedo no hacerlo. Mira, la mirada de esta mujer del cuadro, ¿no? O sea, si no lo hago, pues no, o sea, me apachurro, ¿no? Es algo que... Entonces, pues tienes que escuchar eso en ti, los que les gusta ir a correr y los que les gusta diseñar estos edificios padrísimos o estar en un laboratorio descubriendo la célula no sé cuál que nos va a curar, pues tan apasionados y sí tienes que tener la imagen en tu imaginación, volviendo al inicio de lo que estuvimos platicando, de lo que tú quieres ser y pues no desistir. Oye, ya no te pregunto qué le dirías a la gente para que no claudique en la búsqueda de su pasión, porque se lo acabas de decir todo. Exactamente. Pues te agradezco mucho, Gaby, este tiempo que nos diste. La verdad es que muy enriquecedora tu plática. Me inspiras mucho porque pues yo estoy empezando a escribir. Entonces, bueno. Y la verdad es que es una pasión muy grande. Como te comentaba antes de empezar la conferencia, la entrevista, no lo sé hacer, pero no es una limitación para hacerlo. Al contrario, me voy a capacitar para poder realmente llevarlo a cabo de una manera correcta, porque entiendo perfectamente bien lo que sientes con el encuentro de la palabra y con escribirlo. O sea, a mí me apasiona muchísimo. Y fíjate que todos estamos muy cercanos. O sea, esas palabras están ahí, están como rondándonos, están cerca, o sea, viven dentro, pero pues a veces no les damos permiso. Y me acuerdo una vez que escuché que Patti Lauren puso así en su Facebook algo como, todos tenemos esa posibilidad. Decía, bueno, es como el que va a dar vueltas a su parque, pues quiere hacer ejercicio y es necesario y le hace bien,
Y a lo mejor hay otro que el deporte lo hace porque quiere ir a las Olimpiadas. Decía, pero todo se vale, desde que el que va a hacer ejercicio porque quiere oxigenarse y moverse, ir al parque y lo disfruta, y el que entrena en un equipo de fútbol, y el que quiere ir a las Olimpiadas. Pero todo es hacer deporte, ¿no? Hacer ejercicio. Entonces lo mismo las palabras, tú puedes escribir algo y lo puedes compartir, o dices, no, es que yo sí quiero ser escritor, pero no todo el que escribe es porque quiera ser escritor, pero es que todos podemos hacer eso. Hace como unos 3 meses precisamente hice un experimento en mi Instagram y les puse, sube tu frase y las que me lleguen las voy a subir y no te puedes imaginar la cantidad de frases que me llegaron tan hermosas de la gente, porque el requisito era que fueran de ellos, o sea, que la frase fuera de cada uno. Y fue muy, muy exitoso el programita, porque finalmente es lo que tú dices, te das cuenta que todos estamos muy cercanos a poder realmente ser escritores, expresar. La cuestión es aventarte. Claro. Es aventarte a hacerlo, ¿no? Bueno, pues vamos a despedir la entrevista, Gaby, con una canción que te vamos a hacer aquí. Muy bien. Inspirada en tu historia. Y vamos a invitar a mi querido amigo Panda, Jorge Luna Panda, que ahora estuvo muy serio, siempre está haciendo muchos ruidos, muchas cosas. Es que ahora esta plática me dejó muy cultivado. Oye, quiero nada más hacer una aclaración, una fe de ratas, que me la estoy adjudicando yo, pero es una fe de ratas de aquí, de la escritora, de nuestra escritora norteña, regiomontana, Gaby Riveros. Dijiste que saliste del closet. Yo creo que no, salió del librero. Claro, salió del librero, no del closet. Entonces, para que, por favor, ahí me pones un crédito ahí, Pandita. Y Jorge Luna, cuando dijo, etcétera. Saliste del librero. Gaby, pues vamos a terminar tu entrevista con una canción inspirada en lo que me acabas de decir, totalmente inspirada y, ¿cómo se le dice? Espontánea, ¿no? Espontánea. Sí, completamente. Vamos a ver qué sale. El cuerdazo. Sí. Otra vez. Sí. ¿Te gusta ese ritmo? Sí, me encanta, güey. Ya iba a empezar a cantar, cuando dijiste, ¿qué pasó? Se le pegó la lengua en el paladar. Le hace. Y luego ya la cuerda. Es que el del me trabaste y el dedo se me... ¿Ves cómo estamos conectados, compadre? Muy conectados, muy conectados. Vamos a ver. Desde niña empecé a crear historias alrededor de mí. Personajes siempre que inspiraron a seguir soñando. Mi vida empezó a crecer, escritora quería ser, siempre inspirada en toda mi imaginación. Empecé a plasmarlo en diferentes papeles, letras, y todo causaba un cuento, una historia, un poema, narrativas para todo lo que imaginaba. Estudiando, escribiendo, encontrando en mí mi gran pasión. Decidí ser escritora, la decisión se tomó, y a mis 18 años Tiempos de Arcilla salió. No paré de escribir, Ciudad Mía, 7 cuentos contenía, era mi gran alegría.
a seguir escribiendo y expresando. Julia apareció y empezó a desarrollar una nueva historia, con un bombazo en París y grandes vivencias. Destierros empezó. Mi primer novela empezaba a vivir, sin olvidar la poesía en la orilla de las cosas, paralelo a destierro y a las clases y a la familia. Gabriela Rivero, yo soy. Ay, qué bonito. Todo improvisado, entonces. Ay, qué bonita la melodía. Sí, salió muy padre, ¿verdad? Bien diferente al globito que Nunca habíamos tocado una canción de así. No, así. una canción es. Yo estaba, haz de cuenta que en lo que escuchaba dije, a ver qué ritmo le queda. Y haz de cuenta que, ¿sabes qué? Me diste así un trancazo cuando mostraste el código QR. Yo dije, qué padre, porque tú haz de cuenta que estás leyendo el libro y el lector curioso, a ver, ¿Qué trae ahí? y empiezas con la música, los audífonos, y empiezas a leer. Sí. Y dices, Están ya leyendo estoy mucha gente. es la conexión. Sí. O sea, eso no lo había visto yo, así que o sea, este tema estuve escuchando mientras escribí el libro, Sí. ¿no? Qué padre. No, Está no, felicidades, Gaby, la verdad, qué Gracias. placer. Un placer tenerte aquí con nosotros, Gaby, excelente muchas historia, gracias. bien inspiradora. La verdad es que, pues, ¿qué te puedo decir? Un ejemplo de la pasión en todo lo que da. Gracias. Sí. Nuestra muchas futura gracias. crack. Ya es una crack. No, todavía al doble. Más todavía. Bueno, sigue escribiendo, Gaby, Sí, sí, porque sí. la verdad es que, digo, me voy a chutar todos tus libros, encantado de la vida, y pues ojalá que la gente los compre, Sí. que los lea, Sí. que disfrute de una gran escritora, Ay, muchas gracias. norteña. Sí. De es corazón. Gabriela Rivero. Súper norteña. Gracias, Gaby. Gracias. Gracias.